Les voy a platicar de la locura. Se Hay de vea. locos a locos. Para hacer esta diferenciación entre un tipo de locos a otro tipo de locos, llegamos al psiquiátrico. Te dejan platicar con los pacientes que se encuentran ahí. Uno de los pacientes que estaba ahí se acerca a un maestro y le dice: oiga, disculpe, ¿usted tiene un dinero? Y el maestro le dice: sí, yo tengo un dinero. Y el paciente le dice: oye, ¿me puedes mostrar qué es el dinero? Y le dice: sí, claro. Entonces el maestro agarra, saca su cartera y saca un billete de 20. El paciente se lo arrebata y lo empieza a ver, pero así detenidamente, A detalle. así. Y le dice: ¿esto es un dinero? Y el profe le dice: sí, eso es un dinero. ¿Usted sabía que hay gente que se mata por esto? Todos nos quedamos helados. Hay gente que se mata por dinero. Si a mí me preguntan, esa persona es de lo más cuerda y de lo más coherente que he escuchado. ¿Quién es el loco? Entonces, por eso hay que ver de locos a locos. Bienvenidos a La Inmersión, un programa donde vamos a contar y analizar historias, casos y mitos, con el propósito de meternos en aguas profundas para cuestionar su origen y su propósito. Navegaremos mares utilizando el psicoanálisis como barco y como brújula. Bienvenidos a La Inmersión, a este programa algo educativo, algo entretenido, tratando de dar algo de qué analizar, de qué hablar, para que no nada más nos quedemos con esas aseveraciones las cuales la gente nos dice. Y no me encuentro solo, porque este programa no puede ser nada más una persona en soliloquio. Así es que les vengo a presentar a mi amigo y a mi colega Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien, Jerry, muchas gracias. Bienvenidos otra vez. Y empezando fuerte. Vámonos con todo. ¿Alguna vez has visto un loquito en el centro? Ah, sí, en todas las ciudades existe el loquito. El loquito, El ¿no? loquito del pueblo, el loquito de la ciudad, del municipio, de la cuadra, de la colonia. Sí, sí, sí. Y les voy a platicar un poquito, porque es un tema bastante extenso, bastante complicado, dependiendo de la rama, de dónde lo veas, de cómo lo veas. Pistitas de la locura. Sí, porque hablar de la locura tampoco es sencillo. No. Sin importar desde dónde. Hay de locos a locos. También. Y hablando de locos a locos, cuando a ti te tocó ir en la universidad al psiquiátrico. Sí, en Campeche. Fuimos al hospital psiquiátrico. ¿Sí? Sí lo visitamos. A mí me tocó en Mérida. Me tocó ir al psiquiátrico de Mérida. Y para hacer esta diferenciación entre de un tipo de locos a otro tipo de locos, les voy a platicar una bonita anécdota, porque por alguna extraña razón a la gente le gustan las anécdotas. Y más de esas cosas medio raras y turbias, ¿no? Entonces, llegamos al psiquiátrico y, para que se lo imagine la gente que no ha ido, es como una escuela primaria de estas públicas, que está como secciones de salones. Entre sección y sección hay como cierta división y está como encerrado. Es como una escuela muy grandota y está dividido por secciones, ¿no? Entonces, cuando uno visita esas instalaciones, te dan como ciertas recomendaciones, te dan como ciertas cosas y te dejan platicar con los pacientes que se encuentran ahí. Entonces, uno de los pacientes que estaba ahí se acerca a un maestro y le dice: oiga, disculpe, ¿usted tiene un dinero? Y el maestro le dice: sí, yo tengo un dinero. Y el paciente le dice: oye, ¿me puedes mostrar qué es el dinero? Y le dice: sí, claro. Entonces el maestro agarra, saca su cartera y saca un billete de 20, ¿no? Y se lo da. El paciente se lo arrebata y lo empieza a ver, pero así
detenidamente, A detalle. así. Y todos viendo como la interacción del maestro, ¿no? O sea, porque era el profe que nos llevó. Viendo como la interacción así de qué está pasando, o sea, por qué está sucediendo esto, por qué le están preguntando, qué. Bueno, empieza el paciente a ver el billetito y le dice, ¿esto es un dinero? Y el profe le dice, sí, eso es un dinero. Ah, ¿usted sabía que hay gente que se mata por esto? Todos nos quedamos helados. Y por eso... Porque no sabían desde dónde viene eso que acaba de decir, ¿no? Sí. O sea, hasta preocupa, se asustan. Deja tú que preocupe. Hay gente que se mata por dinero. No, o sea, sí, claro. ¿Quién es el loco? ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay que ver de locos a locos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, esa persona es de lo más cuerda, de lo más coherente que he escuchado. Sí, porque tiene razón. Ni siquiera suena a algún tipo de desfiguración en lo que está contando o en lo que está diciendo. Sí. ¿No? O sea, fue claro y preciso sobre la humanidad. Sí, sobre la sociedad. Bueno, sí. Sobre la sociedad. La locura es un término clínico que puede ser entendido como una forma de esquizofrenia e incluso como un síntoma. ¿Ok? Y ahí te va otro chismecito porque me encargaron chismecito. Tenía un maestro en la escuela que precisamente veíamos el tema de la esquizofrenia. Afortunadamente fue un agradecimiento. Tuve un compañero que estaba estudiando la carrera y estaba estudiando en el seminario para ser sacerdote. Estaba en las dos, ¿no? Y entonces el maestro le dice, a ver, fulanito, le voy a poner Jerry, ¿va? A ver, Jerry. Existe Paco, Roberto. En mi imaginación se va a llamar Jerry. Le dice, ok, bueno, vamos a ver el tema de la esquizofrenia, no sé qué, y empieza el maestro como a dar datos, ¿no? Y sabiendo que esta persona estaba muy metida en temas de la iglesia y en temas religiosos, le dice, oye, Jerry, ¿me puedes decir cuáles son los síntomas de una posesión demoníaca? Y entonces el alumno le empieza a decir, ¿no? Pues hablan en una lengua que no se reconoce, tienen fuerza extrema, dicen datos que probablemente no conozcas, y empieza a dar todos los síntomas de algo demoníaco, ¿no? Y entonces el maestro hace una lista en el pizarrón de todos los síntomas que le estaba dando el Jerry, ¿no? Y empieza a explicar cada uno de los síntomas que le dio, empieza a explicarlos, pero viéndolos desde la esquizofrenia. Ok. ¿No? Y entonces empieza a decir, hablan en un idioma que no se le entiende, normalmente es latín, ¿no? Y el maestro explica, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que cuando tiene un ataque psicótico, empieza a tener ciertas desgarres en la garganta, llega a tener una voz como un poco más gruesa, empieza a hablar y no se le entiende por este mismo daño que tiene. Entonces el español y el latín pues se parecen mucho y puede ser como confundible, ¿no? Sí tiene sentido porque, digo, no lo había pensado de esa forma. No sé hasta dónde vas a llegar ahorita con eso. Pero en un momento así, en un síntoma así, pues las cuerdas vocales son diferentes. O sea, se aflojan o se tensan, dependiendo, ¿no? De la situación. Entonces sí debe de sonar un poquito diferente lo que se está hablando. Otro de los síntomas era que tenían fuerza como muy extrema o sobrehumana, ¿no? Y entonces el maestro empieza a explicar. Lo que pasa es que el cerebro entra como en cierto tema de tensión, cierta adrenalina, y entonces una persona como estresada puede llegar a tener más fuerza, entonces pareciera que tiene fuerza sobrehumana, no sé qué, tan. Y así se va con cada uno de los síntomas, ¿no?
Y el punto del maestro era explicar que muchas veces se confundía la esquizofrenia con una posesión, ¿no? Con algo que era como demoníaco o algo por el estilo, y por eso hubo tanta cosa en la Inquisición y bla, 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 ¿no? Y entonces sale Jerry con el dato perturbador y le dice, oiga maestro, ¿y qué pasa si la persona empieza a levitar? O sea, se eleva. Y el maestro, no, es que entonces si pasa eso sales corriendo, porque entonces sí, claro, no es esquizofrenia. Se designó Sí, como claro. locura hasta final del siglo XIX. A determinado comportamiento fue rechazado por las normas sociales establecidas. Lo que se interpretó por conveniencia social como locura fue la desviación de la norma. Es decir, si no eres parte de la norma, estás loco. En el siglo XIX, no hace mucho. O sea, apenas. Yo había leído de Foucault en Historias de la Locura que se le empezó a mencionar a los humanos como locos cuando estaban leprosos en esos tiempos. A ellos eran como que exiliados, era así como que no estaba permitido y eran los locos. Y que muchas veces la locura se aparta. Y por eso en algunas ciudades, o en la gran mayoría de las ciudades, el psiquiátrico está a las afueras de la ciudad. Como apartado. Había esto de los leprosos, los metían en un barco y los dejaban ahí a la deriva, como exiliados. Y muchas veces esa enfermedad no era tan grave, sino que se empezaban a volver locos por ese exilio. Sí, claro. No tanto por la enfermedad. Sí, porque, o sea, ya al ser exiliado pierdes todo. Hasta tu identidad. Pierdes hasta el nombre, pierdes todo, en realidad. Y sí te vuelve loco eso. Sí, claro. Del latín vulgar delire, que significa originalmente en la agricultura desvío del surco recto, por culpa del desequilibrio mental, por el cual un hombre o una mujer padecía de delirios enfermizos impropios del funcionamiento normal de la razón, que significaba por la realización de actos extraños y destructivos. Los síntomas de ciertas enfermedades como epilepsia u otras disfunciones mentales fueron también clasificados como locura. Es decir, metemos a cualquiera que esté fuera de eso como loco. Por eso es como muy coloquial hablar de la locura. Por eso con lo que me preguntaste al inicio, que si del loquito, ¿no? De la cuadra o de la ciudad, de así, de cierta forma también están casi exiliados, ¿no? De la sociedad. Se te acerca uno pidiéndote una moneda. Sí. Yo he visto gente con las, no, ni los pelan, ¿no? Así de guaste para allá. Sí. Antiguamente se creía que era consecuencia de maniobras sobrenaturales o netamente demoníacas. También se pensaba que actuaba en hombre como castigo divino por culpa de sus pecados. Es decir, si hacías algún pecado, terminabas loco. Y ahí te va un pecado. Bueno, no es pecado. Bueno, algo que le dijeron pecado. Algo que le dijeron pecado. En el psiquiátrico, un señor se me acerca. Y empezamos a platicar. De lo más normal. De lo más normal, Jerry. O sea, una charla común y corriente. El sol está muy fuerte. Sí, ahorita no sé qué. Y entonces platicando, me dice esta persona, estoy hablando de un señor de 50, 60 años, o sea, ya grande. Y me platica que él ya casi va a salir de la escuela. Que ahorita que llegue a la escuela va a ver a su mamá. Y eso me llama la atención. Seguimos platicando, todo, bla, bla, bla. Cuando salimos de ahí, yo me acerco con el médico como el que nos estaba guiando. Le digo, oye, hay una persona tal, ya le di los datos y le dije, ¿qué pasó? O sea, porque él dice que está saliendo de la escuela.
Y me dice, sí, lo que a él le pasó fue que él salió de la secundaria, unos 15 años, más o menos, llegó a su casa y encuentra a su papá pegándole a su mamá. Él se enoja muy cabrón y mata a su papá a golpes, a mano limpia. Un niño de 15 años mata a un señor. La mamá fallece de la golpiza y el niño mata al papá de una golpiza. En pocas palabras, lo que me dijo el psiquiatra fue que esa persona se quedó en eso. Es decir, es tan fuerte Sí, claro. esa realidad de haber matado a su papá a mano limpia que prefiere cubrirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto la locura nos cuida? Justamente es lo que estaba pensando. ¿Qué tanto la locura nos cuida para esas cosas que no vamos a soportar? Entonces la locura no sería tanto como un pecado, sino como una bendición para poder sobrellevar la vida día a día. En ese sentido, sí le ayuda a esa persona estar en un psiquiátrico. Sí. No, ahí puede vivir, pues, tranquilón, de cierta forma, ¿no? Porque, o sea, es que es inconcebible pensar que mataste a tu padre y que tu padre mató a tu mamá, pero al mismo tiempo se alinea con una golpiza, ¿no? Una madriza. Sí. Entonces, o sea, nada más aquí, no sabiendo exactamente qué sucedió, ¿no? En el orden también en el que pudieron pasar las cosas, pero pudo haber una línea, tanto de él mató al padre como él mató a la madre Sí. por la golpiza. Sí. Entonces, digamos que en ese caso que me tocó platicar, la locura lo estaba cuidando para que no rindiera cuentas de ello. Porque ha de ser brutal. O sea, ha de ser brutal. Horrible. El cuestionar. Por eso quizás en ciertas circunstancias muy específicas sí hay que tomar en cuenta el medicamento. En cosas, o sea, nos estamos siguiendo a un extremo muy cañón, ¿no? Que posiblemente sea como una ayuda. No sabemos las circunstancias de esta persona, no sabemos más de ese caso, más que lo que dice el psiquiatra, pero pues puede ser como un ejemplo de cuándo sí y cuándo no. Entonces, te termina tu novio y vas al psiquiatra. No, No. no. Ajá. O sea, no, ahí no, amiga. ¿Sí me explico? Sí, las cosas donde van. Sí. La situación es que en lo común no se da una orientación con quién acudir. No hay como que programas o algo en el que te mencionen, la psiquiatría trata a tales síntomas. Uh-huh. Si tienes ciertas cosas, pues con un psiquiatra. Tales cosas con un psicólogo. Tales cosas, pues puedes acudir a un análisis. Pero no existe esa información a menos de que uno investigue. Pero cuando uno está así, a veces pues ni siquiera sabe por dónde investigar. Pues es que es lo más sencillo, el medicamento, pero Y también es de lo común en ujú, el medicar o medicarse. sí. Pero también ahí velo como la penicilina. O sea, abusamos de ella y ahorita ya no sirve, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado de ello porque seguramente en algún momento esos fármacos ya no nos van a servir. Vamos a necesitar otra cosa. Y entonces ahí se va a poner feo. ¿Será por eso que en esa práctica de la psiquiatría y en los medicamentos que se dan, que vayan como que sacando nuevos medicamentos por lo mismo, por el desgaste que ya existe en la tolerancia de esos medicamentos? Probablemente sí. O sea, porque vémoslo con el alcohol. O sea, empiezas con una cervecita y ¡ay, qué amargo!
Ay, una micheladita y... Ay. Sí, pero alguien ya con un problema, el del Oxxo. O sea, vámonos. El punto es que pegue, Ujú. ¿no? Y ya vete a saber qué te estás metiendo. Entonces, seguramente si haces una cierta tolerancia a eso. Y pues cada vez tiene que ser como más, cuando en realidad tendría que ser cada vez menos, Menos. ¿no? Y es muy complicado porque entras en el síndrome de abstinencia, empiezan los recuerdos, o sea, imagínate quitarle el medicamento a esa persona que te cuento. Estaría, o sea, no sé qué desgracia pasaría. O sea, Como en el capítulo que hablamos de Sísifo, que narré la parte en la que un amigo estaba consumiendo pues fármacos que le mandaron un psiquiatra y que estaba diciendo que con el medicamento se sentía bien de cierta forma, pero sentía que pues que nada más existía y que cuando ya no tenía el medicamento, entonces empezaba a pensar de más, ujú. que él sentía eso y que eso le preocupaba y le angustiaba. Sí, casi todos los que han tomado medicamentos platican esa anécdota, como que están y no están, pero no pueden estar por el medicamento. Entonces es como complicado Ujú. ahí. em, pero sí hay que tomarlo con cuidado. O sea, todo lo que el medicamento que nos vayamos a meter en el tema de psiquiatría, sí hay que tener como cuidado. Y si sirve de ejemplo esto que les estoy platicando Sí. para saber el extremo al que puede llegar una persona, bien, o sea, si te termina el novio o la novia, no vayas al psiquiatra. O sea, mejor que alguien te mande al psiquiatra, o sea, un profesional que te mande al psiquiatra, ahí sí, pero no de buenas a primeras tú decidas. ¿Por qué? Porque su práctica es esa. Ujú. Y entonces seguramente, pues sí, te va a calmar, sí, pero pues te va a callar también. Y eso es lo que no deberíamos de hacer. Que en estos casos valdría la pena tener ambos, tanto como pongamos un psicólogo, si estás yendo con un psicólogo, Ujú, y con el psiquiatra. ujú, O sea, que se trabaje de la mano y que sí, acudas con ambos. sí. Y a ver qué con tu locura. Ujú. O sea, porque también entrarías ahí en el sentido de, pues quién sabe qué vas a hacer si no tienes una atención correcta. ¿Sí me explico? Se puede salir de las manos eso. Sí, Sí. sí. En la perspectiva de Freud, la locura o psicosis se entiende como una alteración de la estructura psíquica, donde en realidad se constituye de forma fragmentada, a diferencia de la neurosis que reprime y la perversión que experimenta una satisfacción libidinal distorsionada. La psicosis implica una pérdida de acto con la realidad y una desviación del comportamiento normal, inconsciente, adquirida y de forma permanente. Freud considera que la psicosis surge de la implementación de integrar al mundo real con el mundo interno del individuo. Es decir, Freud lo que está viendo es que algo se rompe, y lo decía en la película que mencionábamos, ¿no? En el primer capítulo. ¿Qué pasa con eso que, que rompe el alma? Toda esa energía, ¿a dónde se va? Porque si tú Mm. sueltas un trancazo, pues o te rompes la mano o rompes la pared, ¿no? Pero Ujú. sucede algo. Pero en un dolor del alma, ¿a dónde se va? Ujú. Entonces, digamos que la locura, en una parte como bonita para verla, te va a cuidar para que no toques eso. Y va a hacer todo lo posible para que no toques eso que se te rompió. Vas a empezar a cojear en un sentido. Lo tienes ahí, Jerry, ya lo vi. Sí, sí, En la sí, sí, sí. lengua. Es que me hiciste recordar que cuando fui al psiquiátrico había un chavo que traía una cicatriz en la frente, así de como lineal, ¿no? Como en 90 grados, así de arriba para abajo.
y él le estaba contando que le habían dado un hachazo y que y que hasta ahí se acordaba, pero que él vivía normal. O sea, él decía, no, pues aquí como, aquí duermo, aquí convivo, pues solamente que pues, me sucedió eso y hasta ahí me acuerdo. Ujú. Entonces, así cuando le preguntamos al psiquiatra, al médico, ya no estando frente de él, nos comentó que no había recibido un hachazo, pero que llegó con esa cicatriz, pero que es una cicatriz por encima, que no era algo tan profundo. Dice que no saben si él se cortó o qué pasó ahí. ¿Mm? Entonces me quedé pensando en lo que estaba diciendo de, es eso que sucedió que te protegió. Ujú. Que tú, ¿cómo lo podríamos decir? Que tu propia alma te protegió. No sé qué te esté protegiendo, pero algo te protegió. Ajá, de algo, pues, Porque, puede ser horroroso. porque si lo ponemos desde Freud, ¿qué sería? ¿El super yo? ¿El super yo cuidándote? Desde, desde esa teoría. Más bien, Quizás el yo, intentando... o se fragmenta el yo. Ya nos vamos a meter bien pinches Sí. teóricos. O sea, se fragmenta Pausa un comercial, yo. vamos a teorizar. Adelántenle unos minutos, ¿no? Se fragmenta el yo y el super yo lo sostiene. De Esa cierta forma. fragmentación Ujú. puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué te esté cuidando? Pero bendito Dios te esté cuidando. Ajá, exactamente. Sí, porque en otros casos podría ser el suicidio, Ujú. ¿no? O sea, no lo puede soportar como lo que le sucedió a el que se saca los ojos. Lo tengo aquí, Edipo. Edipo. O sea, es algo tan horroroso en el cual él hasta tuvo hijos con su madre, Ujú. que cuando se entera, la mamá se avienta del balcón, Ujú. que era Ujú. ya la esposa, Ujú. y él se arranca los ojos. A no llegar a un acto así, pues igual y te protege algo. Sí. ¿Quién sabe qué sea lo que te protege? Pero algo sucede. Algo sucede ahí. En la obra de Jacques Lacan, la locura se entiende como una simple condición patológica, sino como una forma expresiva subjetiva que pone en juego la estructura del sujeto y la relación con el lenguaje. Lacan no define la locura como un desequilibrio, sino como una ruptura o un desconocimiento que afecta la unidad del sujeto y su relación con la realidad. ¿Ok? Volvemos a caer en que algo se rompe Ujú. y algo se divide. Y si nos vamos a Lacan, hay un significante perdido. Ese significante no lo vamos a encontrar a menos de que vayamos a análisis. O sea, tú solito en tu casa no lo vas a No, sí, encontrar. no. ¿Por qué? Porque alguien te lo tiene que señalar. Y muchas veces se parecen. Y ese es como el juego de los significantes. Y solamente en esos pequeños momentitos donde nos equivocamos, donde lo soñamos, donde nos duele, ahí se pudiera... Donde lo que actuamos también. O sea, está ahí. ¿Mm? Está ahí como flotando. Sí, Nada más hay que pescarlo. Pero uno solo no puede hacerlo. No es como que, ay, me falta un significante, ¿dónde está? ándale. ¿Cuál es? No, pues no se puede. Michel Foucault, en el libro Historias de la locura en la época clásica, describe la locura como una enfermedad del alma. Presenta gran atención a la manera en que el estatus del loco pasa a ser de aceptado, sino reconocido en orden social, al de un excluido, confiando y encerrado dentro de cuatro paredes. Lo que muchas veces nos sacan en el cine de que en el psiquiátrico están con su camisa de me quiero mucho. Ah, sí, que están amarrados. Que están amarrados y en su cuartito blanco y todo. No, o sea, sí, algunos. Sí, exactamente. Pero muchas veces vivimos con la locura o vivimos con algunos locos
que ni siquiera ellos saben que están locos. ¿Por qué? Pues porque eso se fragmentó correctamente y está funcionando la persona. Y a menos de que ese pedacito de cristal se llegara a romper, es cuando llegamos a un análisis. Me quedé pensando que hace ratito mencionaste algo que de Freud sobre la perversión. Hablaste de la psicosis, la neurosis y la perversión. Que hasta estoy pensando que en la sociedad un loco posiblemente sea un perverso. No un loco de locura en este sentido a como lo estamos hablando. Sí, dice, lo voy a repetir. La perspectiva de Freud, la locura o psicosis se entiende como una alteración de la estructura psíquica donde la realidad se constituye de forma fragmentada, a diferencia de la neurosis que reprime y la perversión que experimenta una satisfacción libidinal. Digamos que en el perverso existe como esa ruptura, pero hay una satisfacción libidinal. Como en el padre que golpea a la madre hasta que la mata. Puede ser. Podría ser. Podría ser. O sea, eso sí dice, está loco. Sí. Es que desafortunadamente en ese tipo de casos solamente vemos eso. Y no nos dejan indagar más. ¿Por qué? Porque pues están metidos con los fármacos. Y muchas veces hemos bromeado. Si nosotros nos metemos al psiquiátrico y nos ponemos a cuestionar, seguramente nos encierran. Es una broma muy común. ¿Por qué? Porque vas a preguntar cosas que normalmente no se preguntan. Y entonces cuando llegas con tu analista pensando que estás loco y te dice, pues sí, sí estás loco. ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer con esa locura, no? O sea, vamos a hacer algo con esa locura. Ah, chingadas, o sea, ¿se puede hacer algo? Pues sí, sí se puede hacer muchas cosas, ¿no? Sí, claro, porque no sabes ni siquiera desde dónde estás hablando diciendo que estás loco. Y que muchas veces un loco puede ser, o sea, tenemos muchos locos pintores, muchos locos músicos, muchos locos artistas que son excelentes, pero están locos. Pero eso es como hacer algo con esa locura. O sea, algo funcional. Y que al final no están siendo como excluidos. No se están siendo integrados a la sociedad por su arte. Pero, ¿qué con su locura? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Ay, se me olvidó el nombre del el cuadro que tienes allá. De Van Gogh. Ándale. O sea, hemos visto pinturas de esquizofrénicos. Ah, sí. Se parecen. Sí. O sea, nada más que uno vale $800,000 y el otro te lo venden en 15 pesos para recaudar fondos para el psiquiátrico. Sí. Oye, espérame tantito, ¿no? O sea, sí, existe esa diferencia, pero en términos, llamémosle médicos o para que se entiendan, pues están en la misma línea. O sea, sí. ¿por qué excluir a unos y a otros no? Exacto. Entonces mejor vamos a integrar a todos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la sociedad integra esa locura, ¿no? Y que muchas veces vamos a llevarlo al ámbito laboral. Ándale. Tienes una idea y te dicen, no, estás loco. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, bueno. Te la llevas y ahí está Facebook. Era una locura hacer eso en ese entonces. Y mira, Netflix y Blockbuster, todos conocemos esa historia. Ajá. O sea, Netflix llega con Blockbuster y le platica la idea y le dice, no, estás loco. O sea, ¿cómo crees?
Ah, bueno, pues me llevo mi locura a otro lado. ¡Tarán! En el primer episodio de La Inmersión que nos hablaste de Freud, en la película, hay una escena donde está exponiendo enfrente de los otros médicos, ¿no? Como sus colegas. Ujú, Le dicen, creo, que está loco cuando está exponiendo sobre la pulsión y todo eso. Le ujú. están diciendo, no, estás loco, ¿no? ¿Cómo te atreves también a decir este tipo de cosas? Sí, me atrevería a decir que la locura es como esa censura social que tenemos para algunas situaciones. No está muy vulgar decirlo. Creo que merece un poquito más de respeto la palabra locura o el loco. Necesita como ese lugar. Sí. Y ese lugar, Ujú. desafortunadamente y culturalmente hablando, se lo quitaron. Sí. Ya está excluido. Y por eso muchas veces no se cuestiona como eso. Lo que en realidad puede ser una locura, porque hasta en los personajes de películas, ¿no? El Joker, Ujú, ¿no? También está loco. El Joker del Jared Leto también está loco, ¿no? El Joker de que sale en el que se suicidó ujú. también, o sea, es que esos personajes están locos. Ese, por ejemplo, del que se suicidó, posiblemente era un Joker más perverso que loco. Sí. Pero cuando sale la del Joker, las últimas, Ujú. no la última, la anterior, ya ves su locura Ujú. y ya te enganchas y dices, o sea, no es que estuviera loco, es que lo hicieron por Sí. todas las circunstancias y entonces ya te tientas el corazón y dices, no, pues qué gacho, ¿no? Pero si te Mm. presentan nada más al Joker que quiere matar a Batman, que quiere Ciudad Gótica y que quiere todas esas cosas nada más por un simple placer, pues sí está loco. Era un aventurero. Ajá. Pero lo que estabas diciendo de la exclusión, eso le sucede al Joker de la película donde te muestran todo el Ujú. trasfondo de ese Joker, Sí. ¿no? De que hasta con sus compañeros, ¿no? Estaba hecho a un lado. Ujú, No, y cuando iba con, creo que era una psiquiatra, ujú, hasta ella misma la hacía de lado. No le daba importancia a lo que él quería hablar. ujú, ujú, ujú. Y que en el ramo del psicoanálisis se permite que entre esa locura. Vamos a hablar, vamos a ponerle un lugar. Y entonces ya no está siendo excluida. Y entonces ya se puede trabajar con eso. Ya le estás dando el lugar que muchas veces o mucha gente te, te lo quita. O socialmente está como, no, tú hasta para allá. Tú estás loquito, tú ponte aquí. Nadie lo vea, ¿no? Y ahí tenemos los anexos, las granjas, los retiros. O sea, ¿por qué me tengo que retirar para encontrarme yo? Ajá. ¿Por qué? Pues probablemente venga de aquí. La ayahuasca, eso está de locos. Eso está de loca. Está bien. Si te funciona, está bien. Pero porque hay que ir a buscarlo. ¿Quiere decir que mi locura está allá? ¿Por qué no la busco aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa locura en lugar de ya verla excluida, la veo como parte de? ¿Qué pasaría? Es atreverse a mucho. Como persona, es aventarse a algo que piensa uno que puede ser inconciliable. ¿Mm? El decir, ok, bueno, no, la locura no está allá, está aquí. La traigo yo soy el loco. ¿Qué onda con eso? Porque igual lo que estamos haciendo, quizás ni siquiera está loco. ¿Mm? En pocas palabras, y para cerrar un poquito, no todos los locos están locos. Hay que ver cada uno quién con su locura y hay que hacer la parte de.
¿De qué? ¿Quién sabe? Ajá. O sea, aparte de lo que quieras, ¿no? Para poder convivir con ella, para que no sea excluida y no se quede ahí. Porque, ¿qué tal si eres el próximo Freud, que también le dijeron que estaba loco? ¿Qué tal si eres el próximo güey de Facebook, que no me acuerdo cómo se llama? El ¿No? Zuckerberg, sí, el Zuckerberg. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos hacemos cargo de eso? Muchas locuras. Sí. ¡Qué locura! ¡Qué locura de episodio! Qué locura de episodio. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Comenten, platíquenos qué otro tema. De preferencia no por mensaje directo, porque o sea, sí los leemos, pero nos ayuda más que se haga un relajo en el comentario aquí abajo. Diría Jerry que su suscripción, que su like, que esas cosas que dicen los chavos. Que su todo. Que su todo y nada. Muchas gracias, Jerry. De lujísimo, Rodrigo, como siempre, trayendo temas a la mesa chingones. Perfecto, pues saludos. Rodrigo ya lo dijo todo. Chao.